Yo trabajo en el área de infectología y de pediatría. Hago guardias en pediatría y después durante la semana me desempeño en el consultorio de infectología viendo pacientes pediátricos ahí en el hospital también. Bueno. Entonces estoy en el área de internación y la guardia y el consultorio. Estoy como ahí los tres espacios. Bien, bueno, ¿hace cuánto que trabajas? Hace el 2015 hice la residencia de pediatría acá y después del 2020 me especialicé en infectología. Bien. ¿Anduviste por el Garraham alguna vez o no? En algún momento fui al Garraham también, sí, tal cual hice las rotaciones ahí en el Garraham, sí. Bueno, todo un emblema de la salud pública también, en tal cual. la República Argentina, tal cual. Tal bueno, hablando del tema vacunación, ¿te preocupa lo que está ocurriendo? ¿Hay preocupación por el contexto actual, más allá de la coyuntura, de eventos antivacunas que hay, pero hay una preocupación también para ustedes aquí a nivel local, regional? Sí, la realidad es que por suerte nosotros todavía no hemos tenido casos reportados de enfermedades inmunoprevenibles asociados a la no vacunación, pero sí es un problema que tenemos ya hace un tiempo en la provincia y que obviamente se vuelve cada vez peor, que es la no vacunación y lo que conlleva a que enfermedades que se podrían prevenir. Sí es un problema que tenemos y que obviamente en la provincia se vuelve cada vez convulsa y también estuvo la alerta de sarampión. Sí. En Esquel no hubo internaciones ni post-convulsa, ni hubo ningún caso de sarampión ni nada, pero sí son problemas que a la larga terminan llegando y que entonces tenemos que estar atentos y volver a resaltar todo el tiempo. De 2020, después de la pandemia, después de todo la campaña en contra que se hizo de la vacuna de COVID, no fue solo la no vacunación de COVID, sino que todas las vacunaciones empezaron a caer. El 2020 y 2021 fue un poco teñido por el tema de que por pandemia no había consultorios, control de niños sanos y todo, y eso llevó al atraso de muchos calendarios. Uno no podía acceder, no podía salir de casa, entonces bueno, atrasaba todo. Había atrasado, pero después la verdad que nos cuesta todavía hoy reponernos de eso y de los discursos por ahí en contra de las vacunas que empezaron a haber más que lo que había antes. Claro, porque lo que decíamos, sumado a esas dificultades del principio, que con el tiempo se empezaron, por supuesto, a dejar de lado, ya después tuvimos, a partir de, por lo menos de esa época, un descreimiento general sobre las instituciones, sobre la política, las políticas sanitarias en general, y en el medio el tema de las vacunas. Había un poco de todo, y eso, como decís vos, ¿ha tenido su repercusión en esto que está pasando actualmente? Sí, tal cual. O sea, es una cuestión que se ven enfermedades que no se veían. Yo me recibí en el año 2014. Sí. Yo nunca en mi vida vi un sarampión. No sé lo que es el sarampión. O sea, que si yo salvo fotos de libro, no tengo ni idea. Claro. Tengo que volver a pensar y analizar qué es el sarampión, porque la verdad que no me tocó nunca un caso. ¿Vos y como entonces, tantos colegas? como tantos colegas. ¿Por qué? ¿Hace cuántos años no tenemos? No sé. Y acá en la provincia hace más de 15 años que no hay ningún caso de sarampión. Entonces es una enfermedad que si yo la vería por primera vez. Claro. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo de la varicela, que es una enfermedad que por ahí sí tenemos todos más en mente, porque el sarampión por ahí ya mucha gente no la tiene en mente, pero la varicela la tenés en mente porque siempre junio, julio es nuestra estación de varicela hasta septiembre. Yo apenas empecé la residencia, teníamos la guardia de junio y julio, eran por lo menos 3-4 casos de varicela que consultaban por guardia de los chicos. Yo hace por lo menos 4 años que no hay más que una consulta aislada y con varicelas que son 2 granitos aislados que hasta a veces cuesta hacer el diagnóstico de varicela gracias a la implementación de la vacuna. Entonces es muy fuerte el impacto de una vacunación en la población, o sea, se ve muy claramente. De hecho, los residentes que entraron a partir del 2018-2019, cuando yo doy las clases de varicela y de enfermedades exantemáticas, que hay varias, siempre me dicen, lo que pasa es que varicela nosotros no estamos acostumbrados a ver. Llegan al pediatra con suerte y después en los centros de salud y todo ya no se ve como se veía antes. Bueno, se escucha eso, ¿no? Pero ¿para qué vacunarse si justamente, si no hay varicela, si no ha cambiado? Es más, como decís vos, dice la doctora que ha mejorado esto. Si no hay, ¿para qué me voy a vacunar? Claro, bueno, eso escuchaba un influencer hace poco que hablaba justamente de esto, que las enfermedades infecciosas pasa esto. Uno, ante la cantidad de casos, actúa como desesperadamente yéndose a vacunar porque le tiene miedo a la enfermedad cuando hay un brote.
Ese miedo pasa una vez que la enfermedad se controla gracias a la vacunación y entonces todos caemos en la falsa creencia de que esa enfermedad no existe más y que entonces no necesitamos vacunarnos porque total no existe más. Entonces le dejamos de tener miedo, pues parece que la enfermedad no está más y eso hace que la cobertura de vacunación baje. Cuando la cobertura de vacunación baja, vuelven a aparecer esas enfermedades. ¿Por qué? Porque no es que la exterminamos a la enfermedad, desapareció del mundo, en algún lado está o está, no sé si latente, no sé si... Perdóname si no uso los términos correctos, pero desde lo sencillo te lo pregunto. No es que quedó exterminada del mundo. No, hay enfermedades que uno puede, por ejemplo, la viruela quedó eliminada del mundo gracias a la vacunación. ¿Sí? Okay. Nosotros hay enfermedades que solamente el humano es reservorio. Entonces, si no está más en el humano, deja de existir, por decirlo de alguna manera, la afectación por esa enfermedad. Hay otras enfermedades que no están solo en el humano, que están en otras especies también. Entonces, esas son enfermedades que pueden mutar, que pueden ir cambiando y todo. Entonces, la viruela sí es una enfermedad que se erradicó por la vacuna y hoy no hace falta más la vacunación. Pero el sarampión, la varicela, la tuberculosis, son enfermedades que hay zonas que están erradicadas, o sea, que no reportan casos hace más de 5 años, pero siguen existiendo en algunos lugares. Entonces, en esos lugares, si uno va y se traslada, y hoy en día que se viaja un montón, y esa persona no está vacunada, esa persona es el vector que va a traer, o sea, en sí va a venir la enfermedad y la va a volver a traer a la población que no tenía un caso reportado hace un montón de tiempo. Sí. Entonces, si vos tenés toda la gente vacunada, eso se va a bloquear en la persona que vino enferma y tiene contacto con todos vacunados, no se enferma ninguno. Ahora, si nosotros tenemos una población que no está tan vacunada, esa persona enferma cae y la enfermedad vuelve a empezar su ciclo en la población. A ver, por ahí viene lo de la explicación esta de que la vacunación no tiene una importancia solamente desde el punto de vista individual, sino colectiva. Digo, porque el planteo es, pero en todo caso que se vacune el resto. Yo no me quiero vacunar, yo tengo la libertad, tanto yo, mi hijo, lo que sea, pero bueno, yo no, vacúnense ustedes y se van a salvar de la enfermedad. Yo déjame a mí, que yo me arreglo. Y de hecho te hago un beneficio porque no estoy gastando al sistema público y le dejo la vacuna a otro. Bueno, ¿cómo funciona eso? No, la vacunación necesitas un número poblacional para que esa vacuna sea eficaz en la población. O sea, vos necesitas que la mayoría de las vacunas tengan por lo menos el 80% de la población vacunada para que esa vacuna sea efectiva. Entonces, si nosotros bajamos de esos números, las vacunaciones no son efectivas. Porque hay algunas vacunas que no responden en todos los cuerpos y entonces uno no busca que la respuesta de todas las vacunas hayan llegado a las personas. Entonces vos tenés que tener un gran número vacunado. Y después, por otro lado, justamente porque una persona no vacunada es una persona susceptible y eso empieza a generar la cadena. Y los virus tienen la particularidad de mutar muy rápidamente y entonces nosotros estamos vacunados contra un tipo de virus. Si ese virus muta porque se empieza a reproducir, también vamos a quedar desprotegidos. Entonces, la necesidad de la vacunación, una persona que no se vacuna hace caer el porcentaje de vacunación y eso hace que el riesgo poblacional aumente. Entonces, nosotros necesitamos que la mayor cantidad de gente esté vacunada. Y después, el otro efecto de rebaño del que se habla es que hay vacunas que uno con la inmunidad también hace que se inmunicen alrededor, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis, que hoy es una vacuna que se da intramuscular y antes era una vacuna que uno tomaba vía oral. Uno hacía el ciclo de la enfermedad no generando infección, pero hacía el ciclo y lo eliminaba al virus por la materia fecal. Eso hacía que todas las personas convivientes de ese hogar quedaron inmunizados independientemente de que no estén vacunados. Cuando nosotros dejamos de tener circulación de la cepa salvaje, que es una de las tantas que se vacuna, se sacó la vacuna bioral y se empezó a dar la vacuna intramuscular porque justamente no necesitamos este ciclo de cubrir gran cantidad de población. Hay lugares del mundo que siguen necesitando la vacunación bioral y este sistema de inmunización. Entonces hay como varias cosas que se necesita. Un porcentaje de población vacunada, se necesita muchas veces vacunar como para que quede protegido. Después, por ejemplo, vos tenés pacientes que están en tratamiento oncológico. Ese paciente no se va a poder vacunar porque hay ciertas vacunas que no puede recibir porque uno pone un virus como muerto pero no tan muerto, entonces esa persona no puede recibir esa vacuna. No puede recibir. Entonces, toda ¿cómo la lo protegés? Familia, claro, toda la familia se tiene que vacunar para proteger a ese paciente, porque si la familia tiene la enfermedad, él se la va a agarrar.
Si la familia no tiene la enfermedad, no se la va a agarrar. Era como Lo la mismo época del funciona en la COVID, población. que pasaba que nos teníamos que proteger, quizás los que no tenían factores de riesgo, pero era no para enfermar proteger a la madre, a la abuela, al tío, que era más Exactamente. grande, que tenían un factor de riesgo. Esto funciona de la Exactamente. misma manera. Es de la Entonces, misma manera. ¿cómo protegemos al que no se puede vacunar por esos factores? Vacunándonos al resto. Nosotros para que el virus no pueda hacer el ciclo de enfermedad. Hay quien dice, pero me vacuno y me enfermo igual. Al final, ¿para qué sirve la vacuna? Bueno, y esa es la otra gran pregunta que siempre hacen. La vacunación previene cuadros de infección grave, no previene la infección sí o sí. Lo que hace es que tu sistema inmune responda más rápido cuando vos tengas la enfermedad. Entonces, si yo me vacuno contra la tuberculosis, no es que no voy a tener tuberculosis. Se trata de evitar la tuberculosis meningia, que es una infección del sistema nervioso central que termina en internación y tiene una alta tasa de mortalidad. Uno con las vacunas lo que intenta prevenir son las complicaciones de la enfermedad. Hay vacunas que sí previenen directamente la enfermedad y hay otras vacunas que lo que previenen son las complicaciones o la enfermedad grave de la que se está hablando. Sí, bueno. Y hay otro que dice por ahí, pero al final yo tenía un amigo que le agarró, por ejemplo, con la vacuna del tal, la del COVID o tal otra, trombosis, o lo vi en internet, ¿provocan también a veces las vacunas casos o reacciones adversas graves? Como toda medicación y toda cosa que uno le pone a su cuerpo tiene efectos adversos. Ahora Toda medicación. Toda medicación. Yo tomo un ibuprofeno y el ibuprofeno tiene contraindicaciones y tiene efectos adversos, los cuales no necesariamente te van a pasar. A la mayoría de la población no le ocurre nada. No le van a ocurrir nada. Hay a cierto grado de población que le van a ocurrir. Y después lo otro que yo siempre digo, que vos te hayas vacunado y que al mes tengas algo, no significa que se haya provocado por la vacunación. Hay que hacer todo un estudio para saber si fue provocado o no por la vacunación. Entonces, el porcentaje de gente, uno va a beneficio contra el mínimo caso, el 1 en 1 millón que va a pasar, que va a tener algo. Si ese 1 en 1 millón, porque es lo que se busca, o sea, es una cosa que nosotros le ponemos en todas las poblaciones y a mucha gente, si uno se centra en ese caso en 1 millón y no en las 50, 60, 100 o 200.000 muertes que se salvaron, obviamente depende de dónde uno se pare. Existen, sí. Hay vacunas que están contraindicadas para cierta población. Un inmunosuprimido yo no le puedo poner la vacuna antiviral porque no la puede recibir por los efectos que puede tener. Y las vacunas pueden tener ciertos efectos adversos en cierta población. Ese porcentaje siempre es pequeñísimo. Bueno, hablemos ahora, estamos charlando con Anelén Benítez, pediatra, infectóloga del Hospital Zonal Esquel. Te pregunto, Anelén, ¿tienen estadísticas, porcentaje de vacunación de cómo estábamos hace algunos años y cómo viene impactando esto de distintos factores multicausal la situación en cuanto a porcentaje de vacunación actual? Sí, la realidad es que esta caída, como que ya te digo, desde post pandemia se viene viendo cada vez mayor. La población de 0 a 1 año es la que mejor cobertura de vacunación tiene, pero a partir de ahí tenemos falencias y empezamos a tener números que van por debajo del 50%. ¿Del 0 a 1 año? ¿Qué de 0 a 1 año tenemos entre el 90% y el 100% en algunos casos, o sea, muy buenos números de vacunación. Sí. El tema es que después del año caen al 70, al 50, al 30, depende de la vacunación. Que a medida que van avanzando en edad, va cayendo los porcentajes de vacunación. Que por ahí ¿En qué segmento es más complicado? La vacuna de los 5 o 6 años. ¿Qué vacunas tenés ahí para prevenir? Ahí tenés la antibacteriana, la doble adultos, tenés la de sarampión, papera y... Ay, Dios. Algunas, la triple viral, la doble viral y la doble adultos. Esas dos vacunas son como vacunas que es un refuerzo recontra importante y que no. ¿Por qué? ¿De qué te previene ahí? Por ejemplo, el sarampión, que en este momento es una de las coberturas de vacunación. Es una enfermedad grave, o sea que puede generar complicaciones de internación, en especial en niños menores y en embarazadas. ¿Es mortal el sarampión? Puede llegar a ser mortal. Puede llegar a ser mortal. Sí, y además no existe un antiviral, o sea que una vez que uno tiene la enfermedad, no tenemos con qué combatirlo. Entonces, ¿qué se hace? La idea es prevenirlo, porque lo que nosotros hacemos después es un tratamiento de sostén.
¿Y cómo se previene? Con la vacunación. Con la vacunación. La única forma que tenemos. ¿Qué porcentaje tenés ahí en 5 o 6 años? Sí. ¿Y en cuánto llega a veces? Mira, yo ayer me fijé, el departamento de Futaleufú, 35%. O sea que tenemos un 65% de niños y niñas no que vacunadas están en un riesgo importante. Importante, sí. Además, con la vacuna, con la doble viral, lo que pasa particularmente es esto que te digo, que hay población que no responde. Entonces, cada 4 o 5 años lo que se hacen son campañas de refuerzo, que son esas campañas que por ahí ven, sarampión, rubiola, la de que se vacunan los niños entre 12 meses y 4 años, se hace un refuerzo, independientemente que vos tengas tu calendario de vacunación al día. Entonces vos te vacunaste al año, que también te corresponde la doble o la triple viral, y deberías recibir un refuerzo porque justamente no se llega a una buena vacunación particularmente de esta vacuna, y además tenés gente que no va a responder a la vacuna. Entonces, cada 4 o 5 años se hacen campañas de refuerzo. Que en este momento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como hubo casos autóctonos, se tuvo que hacer una campaña extraordinaria volviendo a hacer la campaña de vacunación de 12 meses a 4 años. Vos me decías, bueno, en el caso de provincia de Chubut o departamento de Futaleufú, no tenemos caso de sarampión. No tenemos, no. No tenemos, lo cual no significa que puedan llegar a haber a futuro. A ver, estos efectos de bajo porcentaje de vacunación en la población no se ven de manera inmediata. O sea, vos este año registrás 30, 35 y no inmediatamente te aparecen los casos, pueden aparecer más adelante. Pueden aparecer más adelante, y entre más población no vacunada tengas, más probable que te aparezca un caso. O sea, el caso solamente tiene que viajar. O sea, que viaje una persona de Buenos Aires, de Europa, que también tienen casos reportados autóctonos de sarampión, venga, se instala acá y se ponga al lado de 2 personas no vacunadas, empieza un brote. Ya tenés un brote, o sea que tenés casos importados que después generan infectados, que igualmente si vos mientras sigas haciendo la conexión con el que viajó afuera, no son autóctonos. Ahora, si en algún momento esa línea se pierde y vos ya no podés conectarlo con un viaje al exterior o algo, tendríamos nuestro primer caso reportado autóctono. Bueno, lo más cercano a todo esto fue lo que ocurrió con COVID. No teníamos autóctonos hasta que alguien llegó y después ya perdés la línea, ya no podés agarrar y decir, este se infectó de este, se infectó de este. ¿Qué síntomas tiene el sarampión? El sarampión es una enfermedad que da exantemática, que es muy parecida, por decir, las lesiones no son ampollitas como la de la varicela, sino que son puntos rojos en el cuerpo que arrancan por lo general con lo que se llama triple catarro, que es los ojos rojos, mucha rinitis y la garganta roja, y pueden aparecer unas manchitas adentro de la boca que se llaman las manchas de Koplit, y después hace toda una enfermedad exantemática, o sea, de puntos rojos por todo el cuerpo. ¿Evolucionan todos los casos en forma grave o algunos son más algunos leves? Van a pasar como enfermedad leve. Siempre menores de 2 años son una población que nosotros tenemos que cuidar porque están todavía con el sistema inmunológico en formación. Bien. Y ahí siempre la enfermedad va a ser más grave, o en mayores de 65 años. ¿Qué otra enfermedad te preocupa, además del sarampión? ¿Hay alguna más? La de la tos convulsa y la alerta también es importante. Nosotros, no sé si se acuerdan, pero en el 2003, 2004 tuvimos también una alerta de tos convulsa con un montón de casos internados, que es la enfermedad del coqueluche, que también es una enfermedad prevenible por vacuna, y también lleva internación de muchos niños. Es mortal. También es mortal en menores de 2 años. Entonces, también es por lo menos 7 menores de 2 años. Tal cual, exactamente, que ninguno estaba vacunado. En algo que era prevenible. Totalmente, y ahí volvemos, o sea, el coqueluche somos portadores nosotros, entonces si como adultos también nos vacunamos, cuando vos estás embarazada, una de las vacunas que te ponen también es la de doble adultos, que tiene la del coqueluche, y el grupo familiar, el padre que por ahí muchas veces no se vacuna, también debería vacunarse, porque es el factor de riesgo, o sea, lo lleva el adulto, que por ahí la enfermedad es oligosintomática o asintomática, y se lo transmite al niño, que es una persona susceptible. Bueno. Entonces, Anelén, me quedan. Yo ayer le decía también a la licenciada Villarruel de provincia que está bueno que de vez en cuando volvamos a encontrarnos, digo, en alguna entrevista para reforzar, aunque sea quizás no tan largo, más corto, pero bueno, por momentos hay que ganar todos los espacios posibles y en los medios de comunicación para seguir difundiendo esto que
es algo que es súper importante. Sí, es súper importante, es la salud de todos y sobre todo de los niños, las niñas, las generaciones presentes y futuras. Me queda entonces mucho por preguntarte, pero no quiero sacarte más tiempo. A ver, dos cositas. Una, ¿te llegan al consultorio todas estas inquietudes que se escuchan en los últimos tiempos? Viene gente y te dice, bueno, pero mira, ¿sabes qué? Yo la verdad que no sé qué me están metiendo ahí adentro en el cuerpo. Yo leí que tienen metales pesados, que tiene aluminio, la vacuna de tal, no sé qué. ¿Te llegan esas inquietudes? Sí, sucede y más en consultorio llegan algunas consultas y lo que nos pasa muchas veces es niños internados que los padres se niegan a vacunar y que igual el problema es que la discusión no está abierta. O sea, se dice que está abierta, pero la discusión no está abierta. Hay una decisión tomada y por más que la vacunación sea obligatoria, a nosotros también las herramientas para obligar a un padre a vacunar no las tenemos. O sea, es como un blanco ahí legal que hay, porque nosotros por el derecho de los niños, niñas y adolescentes tenemos que exigirle a los padres que los vacunen, pero a la vez no podemos forzarlo ni vacunarlo compulsivamente al paciente. Entonces termina quedando en una explicación nuestra de por qué la importancia de la vacunación. Tratar de convencerlo y si no, una firma o una negativa del padre. Y cuando, a ver, en esos casos, cuando un niño ya está internado y fue porque los padres decidieron que no y estar en esa posición, ¿la cambian o qué dicen? ¿Siguen sosteniendo esas posiciones? Hemos tenido algunos éxitos en los cuales logramos vacunar a algunos niños, más que nada por ahí cuando necesitan cirugías y todo, poner la vacuna de tétanos, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría siguen manteniendo y que además muchas veces nosotros decimos, o sea, en un niño vacunado nosotros buscamos ciertas enfermedades, en un niño no vacunado tenemos que ampliar la búsqueda de enfermedades a muchísimas otras y implica mucho más estudio, mucho más invasión para ese niño que está internado, muchas más cosas y la posición, la mayoría de las veces no cambia. ¿Qué le decís a esa gente que te está escuchando? Estamos, reitero, hablando con la pediatra y infectóloga Nelén Benítez, que trabaja en el Hospital Zonal Esquel hace más de 10 años. A la gente que te está escuchando y que, bueno, está en esa posición de no vacunarse o no vacunar a sus hijos, ¿qué le podés decir? No, la verdad que la vacunación está aprobada hace muchísimos años. Las vacunas tienen un rango de seguridad muy importante, entonces vacunar previene enfermedades y las enfermedades que a ustedes les parece que no son necesarias es porque realmente la vacunación hizo que no las veamos más hoy en día. Y si nosotros no nos vacunamos, esas enfermedades van a volver a aparecer y esas enfermedades son gravísimas en la mayoría de los casos. Entonces necesitamos vacunarnos, no solo los niños, sino los adultos. Los adultos también tenemos vacunas que nos tenemos que poner, como la doble adultos, como la antigripal si tenés algún factor de riesgo, en el embarazo para prevenir el virus sincicial respiratorio, que también es una de las principales causas por las cuales se internan los niños. Entonces tenemos que tomar un rol responsable y vacunarnos, no solo por nosotros, sino también por la población en general. Bueno, y ahora hablarle al que por ahí es un poquito más permeable y está ahí y dice, ay, ¿sabes qué? Me olvidé, no sé, se me pasó todo el año y la verdad que ni siquiera consulté si mi hijo o si yo tengo una vacuna, como me ocurrió a mí, fui hace poco a una salita y le dije a la enfermera, le digo, mira, ¿sabes qué? No me acuerdo cuándo fue la última vez que me vacuné, honestamente, la verdad que no lo sé, no lo recuerdo. Bueno, me dijeron tal cosa, me dieron ahí, me hicieron una libretita y me vacunaron. Ya, tampoco no me acuerdo con qué ni con. A ver, en recomendación concreta, para el que está ahí, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué lugares hay para que se puedan vacunar? Vacunar, uno se puede vacunar en cualquier centro de salud o mismo en el hospital. El vacunatorio en el hospital funciona desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía. En los centros de salud funciona todos los días hasta las 2 de la tarde más o menos. Es solamente acercarse, si tiene una libreta, se acercan con la libreta, si no tiene una libreta, hay formas de fijarse en el sistema qué vacunas tienen y qué vacunas no tienen, y actualizar un calendario de vacunación se puede hacer en cualquier momento de la vida. Entonces, no importa que tengas 40 años y no te acuerdes de tu última vacuna, no importa que tengas 10 años y no te acuerdes de tu última vacuna, los calendarios de vacunación se actualizan siempre. Entonces, uno va y pregunta, ¿qué vacunas necesito yo? Y las vacunas son gratuitas, accesibles para todo el mundo y están disponibles. O sea, es acercarse al centro de salud o al hospital y preguntar qué vacuna me falta. Lo último, ¿están llegando las vacunas? ¿Las vacunas quién las provee? ¿Nación?
las provee Nación, llegan a la provincia y se distribuyen. Bien, ¿y están llegando todas las vacunas? ¿Hay normal provisión de vacunas? Está habiendo alguna complicación con la triple y doble viral, que por ahí te dan un turno para dártela un poco más a futuro. Creo que con esto del brote que hubo en Buenos Aires y todo, por ahí hubo ahí un desfasaje en la administración de vacunas, pero llegan, o sea, están disponibles y si de última te van a citar, o sea, si la vacuna no está en el centro de salud en ese momento, te van a citar para que la pongas.